Anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas circulantes que se producen en los vertebrados en respuesta a la exposición a estructuras extrañas conocidas como antígenos. Esto quiere decir que después de la exposición a un antígeno, el cuerpo, después de realizar varios procesos, elabora moléculas capaces de reconocer a estos antígenos de manera específica. El tratamiento exitoso de la difteria de Behring y Kitasato en el 90, con suero procedente de animales inmunizados con una forma atenuada de la toxina difterica, estableció el papel protector de las proteínas circulantes y condujo al nacimiento de la inmunología moderna. Los anticuerpos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y los receptores del linfocito T para el antígeno son las tres clases de moléculas que utiliza el sistema inmunitario adaptativo para unirse a los antígenos. Y acá los tenemos. Tenemos a las tres moléculas, a las inmunoglobulinas, al receptor para el linfocito T y a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Muy bien, tenemos a las inmunoglobulinas, en la cual el sitio de unión se encuentra en los 3 CDR, que son dominios hipervariables que le dan la especificidad al antígeno. También tenemos el receptor para el linfocito T, que también está compuesto por 3 CDR, y también tenemos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, donde tiene la hendidura ligadora del péptido compuesto de los dominios alfa 1, alfa 2, en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y en el alfa 1, beta 1 en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Qué naturaleza del antígeno puede unirse a la inmunoglobulina? Acá tenemos lo que son las macromoléculas, como proteínas, lípidos, polisacáridos y sustancias químicas pequeñas. En el linfocito T, complejos del péptido, complejo mayor de histocompatibilidad y el complejo mayor de histocompatibilidad con los péptidos. La naturaleza de los determinantes antigénicos reconocidos en el caso de las inmunoglobulinas son determinantes lineales y tridimensionales de varias macromoléculas y sustancias químicas. Del receptor del linfocito T son determinantes lineales de péptidos solo de 2 o 3 aminoácidos de un péptido unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad tenemos determinantes lineales de péptidos, solo algunos aminoácidos de un solo péptido. Entonces, acá hemos visto a cuáles son las 3 moléculas capaces de reconocer al antígeno. Los anticuerpos existen en 2 formas. Los anticuerpos unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos B actúan como receptores para el antígeno, y los anticuerpos secretados que residen en la circulación, los tejidos y las mucosas neutralizan las toxinas, impiden la entrada y propagación de los microorganismos patógenos y eliminan los microbios. La eliminación del antígeno requiere a menudo la interacción del anticuerpo con otros componentes del sistema inmunitario, como moléculas del tipo de proteínas del complemento y células como los fagocitos y eosinófilos. Acá podemos ver la estructura de la molécula del anticuerpo. Podemos ver a las 2 cadenas pesadas, tanto de azul como de rojo. Podemos ver a las cadenas ligeras que están de verde. Podemos ver a la región Fab, la región de unión al antígeno, donde se encuentran las regiones determinantes o las regiones hipervariables también, y tenemos la región FC, la región cristalizable. Podemos ver acá en el ejemplo A una IgG secretada, mientras que a la derecha tenemos una IgM de membrana. Como vemos, lo que nos diferencia, ¿sí?, es el dominio transmembrana en el caso de la IgM, que está unido a la membrana. Si en el caso la IgG también estuviera en la membrana, también tendría un dominio transmembrana, el cual le permite anclarse a la membrana. Podemos ver también que si se utilizan algunas enzimas como la papaína o la pepsina, pueden dar subproductos. Por ejemplo, la papaína, ¿sí?, producto de la digestión, permite separar 2 regiones de unión al antígeno, los fragmentos Fab, de la porción de la molécula IgG que se une al complemento y a los receptores para FC, y nos da 2 segmentos iguales de la región Fab más un segmento de la región FC. Pero si utilizamos la pepsina, se genera un solo fragmento bivalente de la unión Fab.
Acá tenemos ejemplos de las proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas del sistema inmunitario. Quiere decir que la familia de las inmunoglobulinas no solamente son los anticuerpos, sino son un grupo de moléculas que actúan como receptores y que estas moléculas tienen determinadas funciones y que un tipo de estas moléculas son los anticuerpos. En este caso tenemos a la IgG de membrana, al receptor del linfocito T, tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tenemos al receptor CD4, al CD28, a la ICAM, que en este caso serían una de las integrinas. ¿Qué características estructurales de las regiones variables del anticuerpo? Las asas hipervariables pueden imaginarse como 3 dedos de la cadena pesada y 3 dedos de la cadena ligera, que se juntan para formar una zona de unión al antígeno. Como estas secuencias forman una superficie que es complementaria a la estructura tridimensional del antígeno unido, las regiones hipervariables se llaman también regiones determinantes de complementariedad. La unión al antígeno por moléculas de anticuerpo es sobre todo una función de las regiones hipervariables tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. Acá podemos ver cómo son las regiones hipervariables. Por ejemplo, tenemos las CDR1, 2 y 3 y como vemos aquí en una estructura tridimensional. Se había dicho que son como 3 dedos. Acá los tenemos, ¿no? Tenemos este es el anticuerpo, tenemos las cadenas pesadas, lo de amarillo las cadenas ligeras, lo de azul sería lo que es la unión al antígeno. Y se dan cuenta, en este punto podemos ver entre la región pesada y la región ligera, entre la cadena pesada y la cadena ligera, tenemos los 3 dedos de los CDR, los 3 dedos de las regiones determinantes de unión al antígeno, ¿no? Que la combinación de estos da la gran variabilidad para unirse a millones de antígenos. También tenemos que mencionar que los anticuerpos presentan una flexibilidad. Las dos zonas de unión al antígeno que tienen los anticuerpos, ¿sí?, pueden unirse a estos antígenos aunque estén separados por distancias variables. En el ejemplo A se muestra una molécula de inmunoglobulina unida a 2 determinantes muy separados en una superficie celular, y en B el mismo anticuerpo unido a 2 determinantes que están próximos. Esta flexibilidad se debe sobre todo a las regiones bisagra. Estas regiones bisagra localizadas entre los dominios CH1 y CH2 que permiten el movimiento independiente de las zonas de unión al antígeno respecto a la molécula. ¿Qué características estructurales de las regiones constantes del anticuerpo? Las moléculas de un anticuerpo pueden dividirse en distintas clases y subclases en función de las diferencias en la estructura de las regiones C de su cadena pesada. Es decir, si cambian las cadenas pesadas, nos dan distintos tipos de anticuerpos. Estos distintos tipos de anticuerpos se les conoce también como isotipos y son 5. Tenemos a la IgA, a la IgD, a la IgE, a la IgG y a la IgM. En los seres humanos, los isotipos IgA e IgG, solamente estos dos, pueden subdividirse en subtipos llamados IgA1, IgA2 y la IgG de la 1 a la 4. Diferentes isotipos y subtipos de anticuerpos realizan distintas funciones efectoras. Por ejemplo, tenemos al primer anticuerpo, a la inmunoglobulina A, que tiene 2 subtipos, el 1 y el 2. Su concentración sérica de 3,5 miligramos por mililitro, una semivida de 6 días. Su forma secretada puede ser dímero, monómero o trímero, pero principalmente a la IgA, que es secretada, se encuentra como dímero, como lo podemos ver. Acá tenemos un anticuerpo, acá tenemos otro anticuerpo y se tienen como un dímero. Este IgA principalmente se encuentra en las mucosas y nos da inmunidad en estas áreas. La IgD no tiene subtipos, su concentración es mínima, es decir, casi no se encuentra en suero, su semivida es aproximadamente 3 días, forma secretada no tiene. Al no tener forma secretada quiere decir que la IgD se encuentra unido a la membrana del linfocito B virgen para que actúe como receptor. Por lo tanto, cuando se hace la separación de la sangre en plasma y elementos formes, pues en el plasma que deben estar las proteínas, no se va a encontrar la IgD porque va a ser arrastrada junto
con las células ya que forman parte de la membrana de los linfocitos B. En la IgE también no hay subtipos, tiene una concentración sérica bastante baja, tiene una semivida de 2 días, se expresa como un monómero de IgE, y este presenta defensa contra parásitos, helmintos e hipersensibilidad inmediata. La IgG tenemos de la 1 a la 4, tiene una concentración sérica de 13,5 miligramos por mililitro, es decir, la IgG es el anticuerpo que se encuentra en mayor producción en el cuerpo. La semivida también es de las más largas, es de 23 días, ya vamos a explicar el por qué. Tenemos acá un monómero de IgG y este principalmente se encarga de la opsonización, activación del complemento, citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos, inmunidad neonatal, inhibición por retroalimentación del linfocito B. Esta inmunidad neonatal, ¿sí? Recuerden que puede ser que la IgG es transplacentaria, debido a su tamaño, que es el anticuerpo más pequeño, puede atravesar la placenta e ir al feto para dar inmunidad. Y luego también tenemos la IgM, que no tiene subtipos, tiene una concentración sérica de 1,5 miligramos por mililitro, una semivida de 5 días, su forma secretada siempre es un pentámero. Es el anticuerpo realmente más grande que se encuentra y es el que se eleva al inicio de una infección. Es decir, en los primeros días de infección, el IgM nos puede detectar una infección aguda. Es el que se activa mucho más rápido de todos los anticuerpos. Este se puede encontrar tanto como en forma secretada como en forma de unida a la membrana y actúa como receptor para el antígeno del linfocito B virgen y también para la activación del complemento. Se había mencionado que la IgG tiene la semivida más larga. Ahora, ¿pero por qué se contribuye a la semivida más larga? Acá podemos observar cómo las inmunoglobulinas son introducidas al interior de las células por micropigmocitosis, lo cual, una vez que los anticuerpos ingresan, se van a reciclar y una vez reciclados en un endosoma de reciclaje, son mantenidos por cierto número de horas y días y luego son expresados para liberarlos a la parte extracelular. Debido a este mecanismo, las IgG pueden sobrevivir mucho más tiempo que las otras inmunoglobulinas en el suero. Podemos ver las formas membranarias y secretadas de las moléculas de la inmunoglobulina G. Lo que diferencia es la región transmembranaria hidrófoba que se mantiene. La IgG y la IgE secretadas y todas las IgE de membrana, independientemente del isotipo, son monoméricas con respecto a la unidad estructural básica del anticuerpo. Las formas secretadas de IgM e IgG forman complejos multiméricos, en lo que están unidos mediante enlaces covalentes. La IgM puede secretarse en forma de pentámeros y hexámeros, de estructuras centrales de 4 cadenas, mientras que la IgA se secreta a menudo como un dímero. Las formas multiméricas de un anticuerpo se unen a los antígenos con mayor avidez que las monoméricas, incluso aunque los dos tipos de anticuerpos contengan regiones Fab que individualmente se unen al antígeno. Hay diferencias más pequeñas entre los anticuerpos procedentes de diferentes sujetos, incluso de la misma especie, lo que refleja polimorfismos heredados en los genes que codifican las regiones C de las cadenas pesadas y ligeras. Cuando un anticuerpo puede reconocer una variante polimórfica que se encuentra en sujetos de una especie, a las variantes se le denomina alotipos. Y al anticuerpo que reconoce un determinante alotípico se le llama como un anticuerpo antialotípico. Las diferencias entre las regiones B del anticuerpo se concentran en los CDR, es decir, en las regiones hipervariables, las regiones que se unen al antígeno, y constituyen los idiotipos de los anticuerpos. Un anticuerpo que reconoce algún aspecto del CDR de otro anticuerpo se llama, por lo tanto, un anticuerpo anti-idiotípico. Acá se les había dejado un trabajo para hacer de los anticuerpos monoclonales, pero ya se vio en la exposición cuáles eran las características de estos anticuerpos monoclonales.
¿sí? Cada uno es específico frente a un solo epítopo del antígeno. ¿Qué aplicaciones tienen los anticuerpos monoclonales? Identificación de marcadores fenotípicos de tipos celulares particulares, inmunodiagnóstico, identificación de tumores, tratamiento, análisis funcional de la superficie celular y de las moléculas secretadas. Acá habíamos visto ya en clase y sus compañeros ya habían expuesto de cómo tenemos células esplénicas, incluidas algunas productoras de anticuerpos anti-X. Quiere decir que primero el antígeno es suministrado a un organismo. Este organismo, sus linfocitos B van a desarrollarse en células plasmáticas productoras de anticuerpo y luego van a tener una línea de mieloma mutante, incapaz de crecer en un medio selectivo HAP y no produce anticuerpos. Entonces esta línea de mieloma mutante es la que le da una vida continua a las células, porque estas no mueren. Entonces son células inmortales que pueden reproducirse. Luego se realiza una función. Lo que se hace es mezclar con una sustancia que puede hacer que las membranas se puedan fusionar entre las células. Se va a dar múltiples combinaciones, pero de ellas solamente se va a hacer una selección in vitro en medio HAT, donde van a poder crecer solamente aquellas células que han sido fusionadas, que tienen características de producción de anticuerpos y que tienen la característica de también ser un mieloma mutante. A estas células se les llama hibridomas, y estos hibridomas tienen la capacidad de producir anticuerpos monoclonales, es decir, los mismos tipos de anticuerpo anti-X, ¿no? Ante el antígeno que fueron desarrollados. Ya hemos visto todas las posibilidades de aplicaciones de los anticuerpos monoclonales. Ahora vamos a ver lo que es la síntesis, ensamblaje y expresión de moléculas de inmunoglobulinas. Acá vamos a ver el estadio de maduración y acá vamos a ver el patrón de producción de inmunoglobulinas. Vamos a ver que por cada estadio se van produciendo ciertos tipos de inmunoglobulinas, algunas iniciando como receptores y otras ya con función cuando son secretadas. Al inicio tenemos una célula troncal, es decir, estamos en médula ósea. ¿De acuerdo? Por la línea linfoide se va a desarrollar los linfocitos. Lo primero que se va a desarrollar, ¿sí?, es un prelinfocito B. Si vemos la célula troncal, no tiene producción de inmunoglobulinas, pero cuando ya hay el estímulo para desarrollar linfocitos B, vemos que se empiezan a sintetizar las cadenas pesadas citoplasmáticas para el receptor del prelinfocito B. Luego se desarrolla el linfocito B inmaduro. Y el linfocito B inmaduro, la primera molécula que logra desarrollar en membrana es el IgM de membrana. Cuando el linfocito ya madura, no solamente va a tener el IgM, también va a tener el IgD de membrana. Una vez que el linfocito B ya ha madurado, este tiene que activarse, y este se activa ya sea en el vaso o en los ganglios linfáticos donde se le presenta el antígeno. Cuando se le presenta el antígeno, ocurre la secreción de inmunoglobulinas de baja intensidad. Ocurre cambios de isotipo, es decir, que ya no va a haber IgM e IgD, sino también va a haber la IgA, la IgG. Esta cadena pesada va a dar una maduración y va a dar una alta afinidad. Y acá tenemos una célula secretora de anticuerpos, una célula plasmática, en la que vamos a ver una secreción elevada de inmunoglobulinas y una reducción de inmunoglobulinas de membrana. Como vemos acá, ya no interesa tanto que tenga inmunoglobulinas como receptores, porque ya no necesita reconocer el antígeno, ya lo reconoció. Ahora lo que interesa es sintetizar grandes cantidades de anticuerpo para tratar de opsonizar, neutralizar o controlar a los antígenos. Unión del anticuerpo a los antígenos. ¿Qué características tienen los antígenos biológicos? Un antígeno es cualquier sustancia que pueda unirse específicamente a una molécula de anticuerpo o al receptor del linfocito T. Aunque todos los antígenos son reconocidos por linfocitos o anticuerpos específicos, solo algunos antígenos son capaces de activar a los linfocitos. Las moléculas que estimulan las respuestas inmunitarias se llaman inmunógenos, es decir, sustancias capaces de activar al sistema inmunológico. Existen sustancias químicas pequeñas, como el dinitrofenol, que pueden unirse a los anticuerpos y son por tanto antígenos, pero no pueden activar a los linfocitos B por sí mismos, es decir, no son inmunógenos.
Para generar anticuerpos específicos frente a tales sustancias químicas, los inmunólogos suelen unir múltiples copias de moléculas pequeñas a proteínas o polisacáridos antes de la inmunización. En estos casos, la sustancia química pequeña llamada apteno y la molécula grande con la que se conjuga se llama transportador. El complejo apteno transportador, al contrario que el apteno libre, puede actuar como un inmunógeno. Las macromoléculas, como las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos, suelen ser mucho mayores que la región que se une al antígeno de una molécula de anticuerpo. Por tanto, cualquier anticuerpo se une solo a una porción de la macromolécula, lo que se llama un determinante o epítopo. Acá podemos ver un determinante o epítopo conformacional. Por ejemplo, acá vemos cómo el anticuerpo lo reconoce, ¿sí? Luego de desnaturalizado queda el fragmento o la proteína o el aminoácido se encuentra libre, ¿sí? Un determinante perdido por desnaturalización. También existen determinantes lineales, ¿sí? Esta parte del epítopo lineal quiere decir que lo puede reconocer ya en forma tridimensional o en forma lineal, ¿sí? Acá vemos como una IgG unida al determinante solo en proteína desnaturalizada y la IgG unida a un determinante de una proteína original y desnaturalizada. También existen determinantes neoantigénicos creados por proteólisis. Quiere decir que a la falta del determinante ocurre una proteólisis y queda expresada esa región determinante en la cual se puede unir al antígeno. Eso se llama determinante cerca al lugar de proteólisis. ¿Cuál es la base estructural y química de la unión al antígeno? Las zonas de unión al antígeno de muchos anticuerpos son superficies planas que pueden acomodar epítopos tridimensionales de macromoléculas, lo que permite que los anticuerpos se puedan unir a macromoléculas más grandes. El reconocimiento del antígeno por el anticuerpo implica una unión no covalente e irreversible. La fuerza de la unión entre una sola zona combinatoria de un anticuerpo y un epítopo de un antígeno se llama afinidad del anticuerpo. Para la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina E, esta unión puede afectar como mucho a dos lugares de unión, uno en cada región Fab. Para la inmunoglobulina M, que es pentamérica, sin embargo, un solo anticuerpo puede unirse hasta con 10 lugares diferentes. Y eso es lo que podemos ver acá, ¿sí? Valencia de interacción monovalente, cuando se une una parte de la región Fab al antígeno. La avidez de interacción es baja. Ahora tenemos una IgG que es bivalente, es decir, ambas regiones Fab se unen a los antígenos. Acá la avidez de interacción es alta. Y en el caso de la IgM, que es pentamérica, tiene diéxito de unión, entonces tiene una valencia de interacción polivalente, por lo tanto la avidez de la interacción es muy alta. ¿Qué relaciones existe entre la estructura y función de las moléculas de anticuerpo? Los anticuerpos son capaces de reconocer de forma específica una amplia variedad de antígenos con afinidades variables. Todas las características del reconocimiento del antígeno reflejan las propiedades de las regiones B del anticuerpo. Características del reconocimiento del antígeno: especificidad, reacción cruzada, diversidad, maduración de la afinidad. La maduración de la afinidad se refiere como la capacidad de los anticuerpos de neutralizar toxinas y microbios infecciosos. Depende de la unión fuerte de los anticuerpos. ¿Y qué características relacionadas con las funciones efectoras? Acá tenemos que hay muchas funciones efectoras de las inmunoglobulinas que están mediadas por las porciones Fc de las moléculas, y los isotipos de los anticuerpos que difieren de estas regiones Fc realizan funciones distintas. La inmunoglobulina G cubre los microbios y los marca para los neutrófilos, es decir, los opsoniza para que puedan ser luego fagocitados. Esto se debe a que el antígeno que forma el complejo de la molécula IgG es capaz de unirse a través de su región Fc a un receptor de esta región Fc específico que lo expresan los neutrófilos y los macrófagos. Por el contrario, la IgE se une a los mastocitos e induce su degranulación, porque los mastocitos expresan un receptor para Fc específico para la IgE. Otro mecanismo efector de la inmunidad humoral es que depende del Fc, es la activación de la vía clásica del sistema del complemento. Y acá podemos ver cómo ocurren los cambios en la estructura del anticuerpo durante las respuestas inmunitarias humorales. Como vemos,
acá el antígeno se une al anticuerpo, pero puede ocurrir cambios, es decir, ocurre una maduración de la afinidad, que son mutaciones somáticas en la región variable para que sea más efectiva la unión en el antígeno. Acá aumenta la afinidad y funciones efectoras pues sin cambio, porque ocurren las mismas funciones efectoras. También puede cambiar de forma de membrana a secretada, es decir, cambian su isotipo, es decir, de lo que están de una forma, que están unidas a la membrana, que principalmente son monoméricas, ¿sí? Pueden convertirse en forma secretada. Si se mantienen como IgG o IgE, van a seguir siendo monoméricas, pero si se liberan como IgA o como IgM, se pueden liberar en forma dimérica, trimérica, hasta pentamérica, como es la IgM. Del reconocimiento al antígeno, sin cambios, porque sigue siendo lo mismo, y de las funciones efectoras, esto sí cambia. Cambia la función del receptor del linfocito B a función efectora. Y por último, podemos ver el cambio de isotipo, es decir, que la parte de la región variable sigue reconociendo el antígeno, pero lo que cambia es el isotipo, es decir, que puede cambiar las cadenas pesadas para convertirse ya sea de IgA, IgE, IgM, IgG o IgD. Entonces, reconocimientos del antígeno sin cambios, y cada isotipo sirve a un grupo diferente de funciones efectoras. Es decir, el IgM no actúa lo mismo como la IgG o la IgA o la IgE. Las funciones efectoras de los anticuerpos las inician solo moléculas de inmunoglobulinas que se han unido a antígenos y no las inmunoglobulinas libres. Los cambios de los isotipos de los anticuerpos durante las respuestas inmunitarias humorales influyen en cómo actúan las respuestas para erradicar al antígeno. Las regiones C de la cadena pesada de los anticuerpos también determinan la distribución tisular de las moléculas del anticuerpo, como la IgA y la IgG, que tiene una semivida larga. Los linfocitos B vírgenes producen simultáneamente IgM e IgD, aunque ya hemos visto que cómo es que la IgM se va ensamblando primero y luego se va ya uniendo en la membrana al IgD, que actúan como receptores de membrana para los antígenos. Y quiere decir que estos se van a expresar antes de la exposición al antígeno. Cuando antígenos extraños activan estos linfocitos B, habitualmente de origen microbiano, pueden sufrir un proceso llamado cambio de isotipo, que es lo que ya hemos mencionado, en la cual la región cristalizable, principalmente formada por las cadenas pesadas, ¿sí? El isotipo del anticuerpo producido por el linfocito B cambia, pero las regiones variables y la especificidad no. Como resultado del cambio de isotipo, una progenie diferente al linfocito B original que expresaba IgM e IgD puede producir el resto de isotipos y subtipos que son más capaces de eliminar al antígeno. Muy bien, hasta ahí lo que es el examen.